Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo esto. Hoy particularmente es un día en el que se fusionan tres eventos importantes. Número uno, hoy es el primer día que grabamos de día. Este, Estábamos conversando ahora que es como un ambiente más fresco, no sé, se siente diferente, bonito, juguito de naranja, mañanero. Para cambiar, Sí, sí, sí. Número dos, hoy es el día del trabajador. Entonces, feliz día Feliz a día. todos. Y número tres, hoy usted es la primera invitada mujer. Ah, eras. Sí, la primera emprendedora. Súper. Entonces, Qué honor. sí, es todo un honor y muchísimas gracias por venir. Con mucho gusto. Bueno, queríamos empezar Me presentando. voy a poner cómoda porque si no Claro, me va a doler adelante. luego el abdomen. Esa es la- Sí, sí, genial. Queríamos empezar presentándola. Entonces, bueno, qué mejor persona para contar la historia que la vive, ¿verdad? Entonces, si quieres comentarnos un poco de quién sos, qué te dedicas. Ok, bueno, mi nombre es Laura Martínez. Soy mamá, mujer, empresaria, creadora de contenido. Hago muchas cosas. Tengo muchas facetas. Y bueno, yo soy colombiana, nací en Colombia. A los 10 años me vine a Costa Rica a vivir y a estudiar. Em, Me gradué como diseñadora publicitaria, como licenciada. Fue muy chido en la universidad. Y en la universidad conocí a mi novio en ese momento. Hoy día esposo, padre de mis hijos y socio. Y bueno, en la universidad nos conocimos, ambos trabajamos en diseño, trabajamos en agencias de publicidad durante un tiempo, más o menos como por 2 años. Y luego surgió la idea de emprender un negocio. Nos fuimos a Colombia a un viaje básicamente a saludar a mi familia y como viajar como novios a otro país. Y en Colombia a Diego como que se le metió la espinita de emprender y emprender en lo que fuera, como fuera. Y para mí emprender era como, es muy, o sea, yo crecí viendo a la gente emprender. En Colombia emprender no es algo como novedoso, es más, ni siquiera se llamaba como emprendedor, porque ese concepto, pues ese término es como muy nuevo. Pero en Colombia todo el mundo, pues no todo el mundo, pero la mayoría de gente tiene sus propios negocios. La tienda del barrio, el bazar, la papelería, o sea, como que todo el mundo se pone por sus propios negocios porque es mucha gente y no hay tantísimas oportunidades. Entonces para mí emprender no era algo como novedoso, más bien en mi familia el tener una carrera era algo muy novedoso. Entonces para mí el ser profesional era como, o sea, yo creo que fui en ese momento la primera profesional de mi familia. De resto toda mi familia se dedicó a ser zapatero, mi papá trabajaba en electricidad, siempre muy vendedor, muy rebuscador y para mí eso era como muy innato. Para mí, o sea, yo no me veía emprendiendo porque, más bien mi futuro era como voy a hacer una carrera y voy a ejercer mi carrera porque soy la primera profesional de mi familia. Entonces, cuando llegamos de Colombia, para mi esposo, bueno, mi novio en ese momento sí fue algo como, wow, aquí todo el mundo tiene sus propios negocios, ¿cómo es que hace la gente? O sea, cómo es que lo logran, ¿verdad? Y él se vino como con esa espinita, quiero un negocio, y ay, yo estoy bien trabajando, porque, o sea, la estaba pasando bien, estaba ejerciendo mi carrera, me estaba yendo bien. Sí, estás en una posición tal vez como cómoda, en una zona de confort, digamos. Sí, estaba cómoda y lo estaba disfrutando, entonces él estaba como con esa espinita y yo, bueno, yo no me lo voy a negar de hacer plata, ¿verdad? Entonces, de igual forma vimos como que la proyección en ese momento, estamos hablando de hace 11 años, a nivel de diseño, las redes sociales no existían, o sea, lo que yo aprendí cuando estuve en la carrera era básicamente medios publicitarios tradicionales, que el comercial, que la valla, o sea, me explico, era otra cosa. Entonces, el hecho de emprender era como no es tan fácil, ¿verdad? No, había como muchas barreras tal vez en mi mente de cómo dar a conocer un negocio. Y en ese momento, bueno, surgió la idea de una cafetería. Esa idea fue de mi esposo, no le voy a quitar mérito. Él tuvo visión y creo que eso es demasiado valioso en cualquier emprendedor, tener la visión, ¿verdad? Como de, yo creo que aquí puede suceder algo mucho más grande. Él trabajaba en una agencia de publicidad muy cerca de la cafetería que hoy tenemos en San José y él había una cafetería ahí. Y esta cafetería ya existía, llevaba como un año existiendo, era de una persona, un hombre que tenía su propio beneficio de café. Y él básicamente se puso la cafetería porque era amigo del dueño de la propiedad y bueno, y empezó con la cafetería y no le fue bien. O sea, en realidad le fue muy mal.
su visión era como de vender grano de café, o sea, vender el café en grano porque él tenía su propio beneficio. No era tanto de una experiencia de una cafetería. Entonces le fue mal, al final decidieron que iban a cerrar y le avisaron a mi esposo, porque mi esposo como que le quedaba tan cerca y vendían un muy buen café, él iba a tomar café. Y les dijeron como, hey, fulanito, la otra semana ya no vamos a estar aquí, para que sepan, vamos a cerrar, no sé qué. Y él se le encendió la chispa. Y él dijo, yo quiero una cafetería aquí. Entonces, claro, cuando me la presenta, a mí me dice, una cafetería. Y yo, ¿por qué una cafetería? O sea, yo ni siquiera tomaba café. Sí, no era uno de tus gustos así prioritarios, digamos. No, era como, no, o sea, no sé, no, ¿por qué eso y en otra cosa, verdad? Entonces, pero él dijo, aquí es demasiado bonito, el local está súper, o sea, el local está en una posición muy privilegiada, ¿verdad? Y él tuvo la visión de que podíamos hacer algo muy bonito ahí. Y yo, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Entonces ahí el proceso de, bueno, ¿cómo se hace un negocio? ¿Cómo se empieza un negocio? Justo en ese momento yo estaba en mis 20 y hacía muchas cosas. Y una vez me había metido a clases de costura. Y la chica que me daba clases de costura estaba como en un medio muy artístico, un poco, o sea, muy chiva, era como que se movía en un ambiente bastante artístico. Y yo le dije, vieras que me están vendiendo esa cafetería, pero yo no sé qué hacer, o sea, no sé cómo, o sea, yo necesito diseñar el espacio, porque la cafetería que ellos nos estaban, al final fue como que ellos decidieron vendernos lo que estaba en el lugar. Como que yo te dijera, hey, véndeme todo esto. Ok, sí, Y básicamente les vendía el negocio ya hecho. Sí, nos comillas. vendían las cosas que estaban ahí, ajá, exacto. Y nosotros las compramos. Le dijimos a mi suegra siempre fue maestra y pues mi esposo es hijo único. Entonces mi suegra, y por su hijo, todo, ¿verdad? Lo que sea, claro. Entonces mi suegra le dijo, bueno, yo lo voy a apoyar y nos dio como, creo que en ese momento habían sido como 2 millones, una cosa así, o sea, no fue mucho porque literal era comprar las cosas que estaban ahí. Claro. Y en ese momento yo le dije, bueno, pero es que este lugar a mí no me gusta, o sea, si yo voy a poner una cafetería, yo no voy a seguir exactamente con este lugar porque esto no es lo que... No, y más con el ojo de diseñadora. Claro, y ya, claro, y a pesar de que yo, o sea, era diseñadora, yo también tenía mucha visión del mundo, porque pues por mi carrera yo tenía como que buscar referencias de otras partes del mundo, de verdad, entonces como que mi visión estaba muy afuera, y yo dije, bueno, yo puedo hacer aquí algo muy chiva, yo creo que sí, o sea... Y mi miedo era obviamente renunciar a mi trabajo, porque alguno de los dos tenían que renunciar. Y yo dije, bueno, yo voy a renunciar, la verdad es que yo soy más joven, yo soy como 3 años menor que mi esposo. Y yo dije, yo soy más joven y si la vara no funciona, pues luego me reincorporo al trabajo. O sea, la verdad no me dio mucho miedo viéndolo desde ahí, ¿verdad? Como de, soy joven, puedo permitirme estas cosas. Puedo cometer errores. Entonces lo hicimos y justo esta chica que me daba clases de costura me dijo, hey, mira, es que yo tengo una amiga que ella hace diseño de interiores y tiene como un gusto muy particular y ella diseñó este negocio y entonces yo fui a ver ese negocio y tenía, exacto, como una sensibilidad, como un gusto diferente y tampoco yo tenía mucha gente a mi alrededor que diseñara espacios, entonces la conocí a ella. Y efectivamente, ella tenía como esta sensibilidad, como que ella entendió muy bien qué era lo que podía suceder en ese espacio, contemplando el barrio, la propiedad, ¿verdad? Era solo un garaje, o sea, eran 20 metros cuadrados, era la cafetería, algo muy, muy chiquitito, muy más pequeño, claro. O sea, yo creo que era como de este tamaño, literal. Entonces tampoco había que hacer una inversión demasiado grande, porque ya habíamos comprado algunas cosas. Sin embargo, pues a ella sí tuvimos que pagarle sus servicios, más los muebles, más todo, ¿verdad? Entonces ella, o sea, siempre estaremos muy agradecidos con ella, nos dijo, bueno, tranquilos, ella como que realmente era muy apasionada por el diseño y por lo que hacía. Y ella dijo, no importa, me gusta mucho el concepto de esto, o sea, creo que podemos hacer algo muy chiva, entonces no importa, se los dejo a 3 pagos el pago del diseño del espacio. Entonces fue como, bueno, súper, ¿verdad? Entonces ahí no sé, ni me acuerdo cómo conseguimos más dinero como para pagarle a ella y mandar a hacer los muebles, pero el punto fue que abrimos. Abrieron, perdón, eso es más o menos en años. En el 2014. 2014, sí, esa fue como la fecha de apertura. Ajá, abrimos en el 2014 y me acuerdo que obviamente cuando uno está en el proceso de cómo crear un negocio es como, bueno, es una cafetería que tengo que vender café, ¿verdad? Bebidas, pero también tengo que vender postres. Y yo estaba como súper clara de que yo no me iba a poner a hornear porque
yo no hago eso. En ese momento yo estaba muy apasionada por mi carrera y como que me gustaba mucho el diseño y como crear y bueno, ese tipo de cosas. Y yo dije, no, yo no me voy a poner a hornear porque ni siquiera tengo una cosa, no tengo dónde hacerlo y no, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo quiero que este lugar tenga las cosas más ricas que uno pueda encontrar. Entonces yo me puse a buscar, en ese momento las redes sociales estaban empezando, o sea, literal, Facebook era como la red social principal, estamos hablando de hace 11 años, estaba empezando y era la principal. Bueno, no, sí, ya como un año, tal vez 2 años, por ahí, no sé cuánto, pero o sea, esa era la principal, donde vos posteabas a dónde ibas, tomabas fotos a todo. Que estábamos desayunando, que estábamos comiendo. Exacto, era Facebook, la red social así preferida del mundo. Y yo dije, bueno, creo que por ahí es, o sea, yo creo que tengo que mostrar algo a la gente que realmente quiera fotografiar. Entonces como que yo fui engranando cosas, ¿verdad? Y con respecto a los productos que yo iba a vender, yo dije, yo quiero lo más rico en este lugar. Entonces yo por Facebook ponía, hey, ¿dónde ustedes consiguen el mejor queque de chocolate que han probado? Y la gente me decía, ay, fulanita usa uno, mi tía hace el más rico, no sé qué. Entonces yo empezaba a buscar y yo, bueno, quiero probar este queque, quiero probarlos todos, los compraba obviamente. Y ya el que más me gustara, yo decía, ok, este es. Entonces le decía a la señora, hey señora, usted puede vendernos queques para mi negocio. Y a partir de ahí así empecé con todos los productos. Hoy día Café Miel tiene desde ese entonces, alrededor de 4 o 5 productos que llevamos 11 años vendiéndolos. 11 años. Y son los mismos proveedores. Increíble, desde que iniciaron, sí. Ajá. Imagínate, entonces estamos hablando de que fue un estudio de mercado casi que propio, de testear vos qué te gustaba y qué no. Y que al final, en realidad, muchas veces uno no ve eso como una oportunidad, pero al final lo que a uno le gusta le puede gustar a más gente. Claro, y es que yo en ese momento yo dije, no existe una cafetería donde yo quiera ir. Yo tenía en ese momento 20, 22, por ahí, estaba como en la edad de ustedes. Y yo dije, no existe un lugar donde yo diga, ay, qué chiva ir, o sea, no hay un lugar. Aparte, yo estaba de novia con Diego y no teníamos como esta cafetería donde pudiéramos ir. Entonces yo dije, ok, no existe una cafetería donde yo quiera ir. A mí no me encanta tomar café. Y también mi otra premisa fue, como que yo me hice premisas en mi cabeza, ¿verdad? Como no hay un lugar donde yo quiera ir, o sea, yo no tomo café normalmente, pero si es un café como con Nutella, a mí de fijo me va a gustar. Uh-huh. Y si es un café como goloso, de fijo me va a gustar. Y si es un café que se ve bonito, de fijo me va a gustar. Entonces como que creé el espacio y la propuesta mucho a lo que a mí me gustaba y a lo que a Diego le gustaba. Y como que vimos eso que no existía en el mercado, ¿verdad? En ese momento lo que existía era obviamente Spoon, Merallo, eran como cafeterías enfocadas para un público mucho más adulto, pero a nosotros nadie nos veía en ese momento. Entonces fue como muchas cosas que se fueron revelando en el proceso y que gracias a Dios fueron muy buenas decisiones, que hoy día hace que la marca esté como tan consolidada y como que a pesar de todos los años y de todo el camino que hemos recorrido, la marca sigue bastante sólida. Vos entonces, el que primero tuviste fue el San José y luego decidiste ya abrir como tipo franquicia en Heredia. No, el camino es mucho más largo. El camino es largo, muy largo. O sea, nosotros abrimos San José, que era un garaje. Y cuando abrimos ese garaje, bueno, fue la locura por redes sociales. Ustedes están muy jóvenes, entonces ustedes no se acuerdan. Pero en ese momento se hacían filas, o sea, era una locura, literal, porque en redes sociales la gente empezó a postear las fotos de los cafés. En ese momento yo usé los Mason Jars, que son un vaso ahí específico. Ah, sí, ya sé cuál. Ajá, y la gente en ese momento eso era novedad, o sea, nadie servía, y la gente decía, es que eso es un tarro de mayonesa, gente más adulta, ¿verdad? Eso es un tarro de mayonesa, ¿cómo ustedes van a servir las cosas ahí? Y yo, no, es que yo como yo era diseñadora, yo veía cosas que estaban sucediendo alrededor del mundo, entonces yo decía, es que este es el vaso que la gente se hace las bebidas y se ve cool, ¿verdad? Y era muy diferente al típico vaso donde vos te servían un café frío, ¿verdad? Entonces también otra premisa que tuve fue como, estamos en un país que en ese momento, hace 11 años, Costa Rica era más caliente, no había como tanta lluvia, no era como o sea, para mí era como mucho más cálido, ¿verdad? Siempre hacía mucho calor y yo decía, bueno, no son cafés calientes lo que siempre me van a comprar, sino son cafés fríos, porque hace mucho calor, la gente aquí es súper dulcera, la gente es súper cafetera, mezclemos cafés fríos, cosas dulces y cosas que se vean lindas, y yo como que
O sea, como que armé muy claro de qué era eso que iba a ofrecer muy diferente. Ajá. Entonces, bueno, abrimos Café Miel Otoya, nos fue súper bien, o sea, fue una locura, literal, se hacían demasiadas filas. Hay algo muy curioso que cuando nosotros abrimos con muebles de la casa, porque yo dije, yo no voy a cerrar la cafetería, o sea, estas personas que nos vendieron nos dijeron, nosotros vamos en 15 días, en 15 días ya entregamos el local, y ustedes van a ver qué hacen, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos, no, nosotros no podemos cerrar porque tras de que no hay casi clientes, ¿cómo vamos a perder los fijos que ya hay, estaban, ¿verdad? Entonces yo dije, no, no podemos cerrar ningún solo día, solo cerramos el domingo. Y ese domingo, no teníamos todavía los muebles hechos. Que en realidad los muebles de ese entonces eran como bases de máquinas de escribir con sobres de madera. Y las sillas, como no teníamos presupuesto, la chica tenía como esta conciencia, un toque ambiental también, ¿verdad? Entonces dijo, no, Lau, vamos a buscar sillas que ya existan y las reparamos y las pimpeamos y las ponemos en la cafetería. Entonces toda nuestra cafetería era como, las mesas eran bases de máquinas de coser, sobres de madera, que no era tan caro, y sillas ya que existían, que las mandamos a reutilizar. Entonces el lugar se veía como muy ecléctico, era como esto antiguo, pero la verdad a la vez como muy novedoso. Ajá. Y era un espacio súper bonito, era chiquitito, súper bonito. Y la gente le encantó, se empezaron a hacer filas, era una locura. Obviamente gente que le gustaba, gente que no, porque no se llevaba buenas experiencias porque a veces no había campo, era demasiado caliente. Entonces, bueno, al final era tanto que dijimos, no cabemos aquí, o sea, abramos otro punto. No estoy muy clara en cuánto tiempo después lo hicimos, pero muy cerca, como yo creo que al año, abrimos otro punto a la vuelta. Que mercadológicamente eso no era, o sea, hasta el día de hoy es una pésima idea, porque como vos vas a poner la competencia a una cuadra, ¿verdad? Ajá. Y literal quedábamos a 200 metros. Pero también era un lugar muy específico de la ciudad, de Barrio Toya, que era como una casa, una esquina muy linda, y era diminuta. Era más pequeña que la otra. Pero nosotros decíamos, no tenemos o sea, no podemos desbocarnos en hacer un lugar demasiado grande porque pues estamos empezando, llevamos muy poco. Yo trabajaba 100% ahí durante los primeros, no sé, 2 años tal vez, o el año, no estoy segura, no me acuerdo ya, pero yo trabajaba 100% ahí. O sea, yo abría, cerraba, trabajaba, todo. Y ya luego hubo un momento que yo le dije a mi esposo, como a mi novio en ese momento, yo le dije como, hey, no, yo necesito que vos renuncies, o sea, ya no lo estoy logrando, está siendo demasiado cansado, y no estamos tampoco dispuestos a contratar a alguien más porque... ¿Era solo vos? Era una barista que hasta el día de hoy ella sigue conmigo. Ay, qué bueno. Wow. Y yo, éramos las dos. Ajá. Y a veces contratábamos amigas, entonces bueno, fue un proceso yo creo que durante los primeros 5 años fue como de mucho aprendizaje, muchas metidas de pata, porque en ese momento el concepto de emprender en restaurantes, cafeterías no existía, o sea, te lo juro, o sea, posiblemente ustedes no se acuerden, pero no habían cafeterías, no existían, no habían casi restaurantes, o sea, era muy, muy limitada la oferta, súper limitada. Y entonces, obviamente nosotros éramos una novedad muy grande. Sí. Abrimos el punto de ahí a la vuelta, nos fue demasiado bien, se hacían filas igual, el lugar era súper chiquitito y nos dimos cuenta como que era este público, ¿verdad? Universitario, gente de los 20, gente que estaba en la U, entonces dijimos, bueno, no, vamos a abrir una cafetería que quede cerca a la U Latina, a la UCR, que quede como por el lado de las universidades, ¿verdad? Entonces abrimos una cafetería en San Pedro, que también era un local un poquito más grande, era como más profundo y era también súper bonito. Era un diseño un poco diferente porque obviamente no estábamos en un barrio antiguo ni esas cosas, ¿verdad? Pero era un local súper bonito y nos fue súper bien ahí también. Se hacían filas igual. Bueno. O sea, en realidad fue como un éxito bastante fuerte durante los primeros 3 locales. Sin embargo, ya para ese entonces, quisiera tener fechas claras, pero yo no las tengo. Sí. Pero ya para ese entonces como que empezó a reactivarse. O sea, ya en ese proceso llevábamos, no sé, 4 años, yo creo, ya. Y ya para ese entonces empezó a activarse Escalante, que ya empezó a hacer como ruido, como que hay negocios ahí que se están poniendo, ¿verdad? Y la gente empezó como a migrar. Entonces la gente ya no había tanto como comercio ahí en la U Latina, sino la gente empezó a irse como hacia Escalante, porque pues era la novedad donde había muchos restaurantes en un solo lugar. Entonces la dinámica de San Pedro cambió bastante. Y decidimos cerrarla después de un tiempo. Yo creo que ahí duramos bastante. Es que de verdad ahorita no me acuerdo cuánto, pero sí duramos bastante. Y en ese momento
En ese momento la gente, como ya teníamos 3 locales, a la gente les gustaba mucho, o sea, éramos como bastante sonados, o sea, era mucha gente, era mucha clientela, la gente nos decía queremos comer, porque no un desayuno, porque nosotros siempre hemos tenido lo mismo, o sea, siempre hemos vendido como repostería salada y postres. Ajá. Nunca hemos tenido, bueno, en ese entonces nunca habíamos tenido cocina. Ajá. Nunca habíamos preparado sándwiches. Bueno, habíamos preparado unos sándwiches, yo me acuerdo que al inicio de cuando empezamos con Café Miel, pero era tanta la gente que hacer un sándwich nos... Sí, les tomaba un montón. Sí, nos atrasaba todo el proceso y la gente veía que alguien tenía un sándwich, yo quiero ese, entonces sí, era como, Sí, y aparte sí. el lugar era súper chiquitito, entonces no había como el chance para yo decir, sí, voy a preparar varios, o sea, era muy... Hasta ese momento era nada más como vos compras de proveedores y lo compras Siempre, en la- hasta el día de hoy. Ah, bueno, pero ya tienen cocina también y todo. ¿No? Hasta No. el día de hoy. ¿En serio? Hasta el día de hoy, sí. Wow. Entonces, bueno, esos 3 Café Miel fueron igual, o sea, repostería y cositas dulces y postres, bueno, postres y bebidas. Y ahí en ese momento la gente empezó a decirnos como queremos comer, queremos un brunch. Este tema del brunch empezó a ponerse súper fuerte, súper fuerte, que era como estos desayunos mucho más pesados, ¿verdad? Y nosotros, bueno, y si nosotros, o sea, como que nosotros decíamos, bueno, y después de una cafetería que sigue, un restaurante, ¿verdad? Como que es el paso siguiente, según nuestras ideas, ¿verdad? Y también como que a mí siempre me ha gustado mucho escuchar a nuestros clientes y como, o sea, yo creé Café Miel como en pro de quiero darle algo a la gente que les gusta estar, que estén bien ahí, ¿verdad? Como de verdad que siempre ha sido esa como nuestra idea, como de que un lugar donde la gente se sienta cómoda y si la gente quería comida, pues yo dije, bueno, y les voy a dar comida, ¿verdad? Porque pues eso es lo que quieren. Entonces, en ese momento, como estábamos tan sonados, alguien se nos acercó y bueno, durante todo ese tiempo siempre se nos acercaba gente como, hey, queremos una franquicia, queremos esto. Y nosotros, no estamos listos. O sea, yo trabajaba ahí todos los días. O sea, andaba en todas las cafeterías trabajando full. Y no era una opción. O sea, nuestra visión era el día a día, ¿verdad? Como trabajar todo el día. No era como que yo tenía una visión más de empresaria, sino era de trabajadora. Entonces al final dijimos como, no. Pero hubo una persona que se nos acercó y nos dijo como, yo quiero un Café Miel en Escalante. Y él tenía una propiedad muy grande en Escalante y tenía un local pequeñito y tenía una piscina al frente. Y entonces era como, nosotros, uy, qué chido, ¿verdad? Como ofrecer esta experiencia, si la gente se puede meter en la piscina, ¿verdad? Como nosotros siempre como tratando de innovar y como muy creativos y como muy No, disruptivos. y tras de eso tal vez eran entrando a los 20, bueno, como 2020, iniciando, si no me equivoco. ¿La pandemia fue en el 2020? 18, más bien. No, la pandemia fue en el 2020. 2020, sí, perdón. Ajá, como en el 2000, eso fue como en el 2019, 2010. Sí, que incluso en ese momento, digamos, bueno, personalmente yo no me acuerdo de haber visto como este modelo de ahora que, bueno, de cafeterías, ¿verdad? Como explotar tanto y más bien en redes sociales, pues obviamente no había TikTok, no era como esa explosión que ahora uno abre el teléfono y ve tanto. Entonces, tener esas ideas sí, era algo verdaderamente muy innovador aquí en el país, a nivel de negocios de café, digamos. Sí, era como muy idílico todo, ¿verdad? Entonces al final le dijimos a esta persona como, bueno, está bien, hagamos un Café Miel en esa propiedad. Él quería ser socio nuestro, pero nosotros dijimos como, no queremos socios, hagamos y si todo sale bien, como, no era como que era un socio de nosotros, pero estábamos en la propiedad de él, como que queríamos tener cierta relación para ver si eso funcionaba. Dice, poderlo incorporar como socio o ver qué sucedía. Fue la única vez que le dimos pelota a alguien como tan... Exterior. Sí, y como tan real, o sea, como que de verdad nosotros nos comprometimos. Pero en ese momento, no sé, nosotros viajamos a España, mi sueño era conocer España y teníamos la oportunidad de ir, entonces, bueno, nos fuimos para España y estando en España, esta persona nos dijo como, no, ya no queremos hacer nada. Y fue como, suave, ya teníamos como todo el mobiliario listo. completo, sí, íbamos a abrir como una semana después de que llegáramos. Y teníamos todo listo, teníamos máquinas, teníamos mobiliario, ya le habíamos pagado a la diseñadora, o sea, y nosotros habíamos pagado todo, porque en teoría él nos iba a dar una parte para poder estar en ese lugar. Entonces ya hemos invertido mucho dinero y teníamos mobiliario, y teníamos máquinas, y teníamos refris, o sea, teníamos todo listo.
Él nada más tenía como que abrir el local, recibir todo y nosotros ponerlo a llegábamos. trabajar, básicamente. No, nosotros llegábamos y ya lo poníamos a trabajar. Pero era como que él tenía que recibir todas las cosas. Y él dijo como, no, ya no quiero hacer nada, no sé qué. No, nunca entendimos bien qué fue lo que sucedió, la verdad. Pero él dijo que no y nosotros tampoco como que nos íbamos a poner ahí como, Claro. ¿verdad? Sí. Al final nosotros habíamos pagado todo, entonces eran nuestras cosas, pero ¿dónde nos metíamos todas esas cosas? ¿Qué hacíamos con todo Tenían eso? otro negocio listo, pero no el local, básicamente. Ajá, entonces justo en ese momento, ahí por el Tribunal Supremo de Elecciones, donde uno saca la cédula, había unos locales muy lindos que son 3 casas que ya no se ven tanto porque han hecho muchas reformas ahí y con la nueva asamblea pues no se ven tanto, pero eran 3 locales muy lindos, muy hermosos, muy josefinos. Entonces yo le dije a Diego, hey, ese local lo están alquilando, ese local es como muy café miel. Y decidimos meternos a alquilar ese local y era un local grande y ahí nos pusimos nuestro primer restaurante. Y entonces ya estamos hablando de que habían 3 cafeterías Ajá. en ese momento de Café Miel, solo en San José. Sí, estaban las 2 que quedaban literal a 200 metros cada una y teníamos una en San Pedro y teníamos el restaurante. Hijo de puña, sí, ya tenían cubierto todo San José, básicamente. Sí, pero obviamente como al abrir el restaurante, no podíamos tener, o sea, el restaurante quedaba a 500 sí, metros. Sí, de la San Pedro. No, a 500 metros de la de San José. Ah, sí, perdón, porque tienes nosotros toda la razón estábamos estábamos demasiado cerca, o sea, teníamos 3 locales en menos de 500 metros. Ajá. Entonces, obviamente, pues, o sea, yo creo que sí hubiese funcionado, pero dijimos, no, y cerremos el más chiquitito, pues el segundo, digamos. Que estaba como a la vuelta. Ajá, en la esquina. Cerremos ese porque digo, ¿cómo vamos a tener 3 Café Mil tan cerca? Ajá. Y lo decidimos cerrar y entonces nos quedamos. Y en ese momento fue que salió todo esto de Escalante y la de San Pedro empezó a cambiar mucho, o sea, como que ya no empezó a llenarse tanto. Y a mí siempre me ha gustado ver mis negocios muy llenos, o sea, siempre. Y si no, si no está lleno es que tengo que trabajar algo, ¿verdad? Entonces dijimos, no, cerrémoslo. Y de por sí ya vamos a ponernos el restaurante, ya hay que hacer mucho trabajo aquí en el restaurante porque pues era un restaurante, ¿verdad? Y nos metimos a esa vaca loca sin saber absolutamente nada porque administrar una cafetería era muy diferente a tener un restaurante. Total. Para un restaurante había que tener cocina, había que tener un chef, había que tener preparación, o sea, era otra cosa que yo jamás me imaginé que iba a ser tan complicada. Pero igual lo hicimos porque siempre hemos sido muy valientes y como muy mandados y lo hicimos y creamos un espacio súper bonito, era una casa, eran como 3 cuartos, obviamente diseñamos todo el espacio, remodelamos demasiado esa casa porque era una casa de madera muy deteriorada, le metimos muchísimo dinero y muchísima energía a ese lugar y lo sostuvimos durante 3 años. 3 años estuvimos ahí y era un restaurante 100%, pero eso fue terrible, o sea, para mí ha sido como de mis mayores, no voy a decir fracasos ni errores, porque obviamente tuve demasiados aprendizajes, pero fue un punto en el camino donde nos traumó, literal, porque dije, no, era otra cosa. Y digamos, desde obviamente ya años después, ¿verdad? Que pasa la situación, Uh-huh. ¿Crees que eso significó como varias, bueno, te salvó más bien de más adelante cometer otros errores que se hubiesen podido dar tal vez de abrir otro restaurante o... Sí, no, o sea, como que yo digo, bueno, que dicho que lo hice en ese momento, que lo hicimos en ese momento, porque Diego siempre ha sido 100%, o sea, Diego y yo somos las 2 cabezas del negocio, ni uno más que el otro, no, siempre hemos sido como los 2 súper relevantes, solamente que, sí, totalmente un equipo, solamente que él se encarga más como de la parte de proveeduría, de otras cosas que a mí no me gustan hacer. Y para él fue súper desgastante, manejaba demasiado estrés, demasiada ansiedad, o sea, como que se puso muy, muy difícil a nosotros a nivel personal. Bueno, y entonces dirías que esa parte tal vez de, como dices, no son errores porque al final todo es un aprendizaje, pero tal vez te salvó de no cometer otras decisiones como erróneas con respecto a, como por decirlo, franquicias o expandir el negocio a otros modelos de negocio que tal vez no era lo que realmente se ajustaba a lo que ustedes querían. Sí, claro, eso nos enseñó demasiadas cosas. Nos enseñó demasiadas cosas porque fue un proceso muy difícil para nosotros emocionalmente. Nosotros creamos Café Miel como con esta idea de obviamente emprender, pero obviamente uno sabe que al emprender hay sacrificios y que hay cosas que hay que hacer, pero cuando ya se siente incómodo y ya se siente como que ese no es el lugar que uno quiere y como que
o sea, no estoy disfrutándolo porque a veces uno tiene que trabajar mucho y muy cansado y muy matado, pero cuando no se disfruta, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Total. Entonces, en el momento en que nosotros como que lo intentamos sostener y lo intentamos salvar mucho tiempo el restaurante, contratando gente que nos ayudara, gente que más experta y demás, pero era como que simplemente no era por ahí donde a nosotros nos gustaba, ¿verdad? Y esto también nos llevó a que nuestra relación, nosotros terminamos durante un tiempo, porque era como demasiado incómodo todo, ¿verdad? Eran muchas situaciones sucediendo en el restaurante, manejar el personal de cocina es súper complejo, o tal vez también a mi nivel de liderazgo en ese momento, yo estaba muy joven y tal vez mi nivel de liderazgo era otro, o era otro, o sea, o era otra cosa necesaria, ¿verdad? También yo siento que yo tal vez no estaba preparada y obviamente nunca estuve preparada para tener un restaurante, porque tener un restaurante es una cosa súper, o sea, hay que estar ahí 100%, eh, desde mi perspectiva, tal vez ahorita con la tecnología y cámaras y todo, ¿verdad? Pero es que en ese momento había muchas cosas que no existían hoy día. Claro. Y en ese momento sí, lo intentamos salvar de muchas formas y también nos enseñó, nos dio muchos aprendizajes como de por dónde no y por dónde sí, ¿verdad? Y después de 3 años decidimos cerrarlo. Fue una decisión que nos costó mucho dinero, o sea, mucho. Tal vez todo el esfuerzo que tuvimos durante los primeros años, que no fue tan bien, en ese momento volvimos a quedar como tablas, o sea, fue como Empezar de nuevo, literal, o básicamente. sea, literal fue empezar de nuevo con una mano adelante y otra atrás, pero con la gracia que teníamos el primer café y que ese café siempre ha sido como nuestra mayor bendición en la vida, o sea, porque siempre se ha comportado demasiado bien y fue como, ok, cerramos de tener 4 locales al mismo tiempo, nos quedamos solo con uno. Y fue como, hijo pucha, ok, ahora qué hacemos, ¿verdad? Yo me imagino que obviamente esas cosas a nivel de mentalidad son difíciles porque tal vez uno dice como, pucha, ¿qué pasó? Que me estaba yendo bien o que estábamos teniendo tal vez estos avances, como decías, 4 locales y otra vez pasamos a tener uno. Pero yo siempre, que es algo que yo le digo mucho a Eric, como la perspectiva del emprendedor, o como tu perspectiva que siempre, digamos, fue el no como cerrar del todo, el siempre Ujú. mantener aunque sea el primero abierto y que al final, digamos, sabían que tenían que volver a reestructurarse, obviamente, pero que sabían ya por lo menos que habían pasado un camino que podían volver a hacer. Sí, claro, fue como una decisión bastante difícil porque digo, es un lugar, o sea, era un local que nosotros le habíamos puesto demasiado empeño. Y como que yo decir, no, no, fue que no nos esforzamos, o sea, no, jamás, fue demasiado el esfuerzo, pero simplemente no lo supimos hacer, estábamos demasiado jóvenes, demasiado inmaduros, hay que tener mucha escuela para tener un restaurante, o usted ser demasiado apasionada por la cocina, o ser un chef, o sea, que estar ahí. Pero bueno, al final fue como una decisión muy difícil. Salimos literal muy mal económicamente de todas esas movidas que hicimos. Al final nos quedamos solamente con el primero. En ese momento Diego y yo nos separamos. Y también, bueno, y ahora cómo manejamos un negocio siendo separados, ¿verdad? Entonces fue como, fue una etapa muy dura, muy, muy dura, tanto para él como para mí. Pero también, obviamente, por dicha sucedió en ese momento y por dicha, en ese momento nosotros éramos como muy mandados en el sentido como de estamos en la edad para cometer errores, que es como, abramos varios locales, nos fue bien, ese no nos fue bien, bueno, ni modo, o sea, aquí seguimos, ¿verdad? Y por dicha fue ese momento, porque yo creo que si ya luego hubiese, o sea, yo hubiese cometido este error ya con hijos y todo, hubiese sido mucho más Sí. difícil. Pero bueno, al final como que cerramos y nos quedamos solo con el primero. En ese momento se dio la oportunidad de que, de que este garaje era solo un garaje, pero a la par había otro garaje. En ese momento la propiedad la compran otras personas y no sé qué, y nos da la opción de tener el garaje a la par. Entonces como que pudimos ampliar nuestro local y eso fue una gran bendición también, porque teníamos solo uno, pero ya era un poco más grande, entonces ya podíamos como percibir un poco más. En ese momento también yo ya estaba, bueno, Diego y yo volvemos, quedó embarazada inmediatamente. Y entonces, bueno, ahora sí, tenemos un bebé, estamos los dos, tenemos un negocio un poco más grande y bueno, otra vez como Bien, suena empezamos. bien. Empezamos de nuevo, ¿verdad? Entonces es como nuestro segundo comienzo. Y la verdad, sí, fue como, en ese momento ya yo dejo de trabajar 100% ahí, porque, o sea, trabajar hablo de abrir, cerrar, trabajar, hacer cafés, ¿verdad? Todo. Ajá. Porque yo dije, bueno, me voy a dedicar
a cuidar a mi hijo, ¿verdad? Entonces me dediqué, trabajé hasta casi el último día de mi embarazo y me dediqué a cuidar a mi hijo durante el primer año y medio. Y fue como una etapa muy bonita. Sí, como durante el primer año y medio. Fue una etapa muy bonita porque fue como, tenemos un negocio, tenemos o sea, como que todo funcionaba muy, muy ameno, digamos, todo bien. En ese momento, como teníamos tantas cosas, porque nosotros el restaurante, para cerrar, o sea, tuvimos que vender todo lo que había ahí, era un restaurante, entonces había muchísimas cosas, entonces había muchas cosas que teníamos en nuestra casa. En ese momento vivíamos por Barrio Dent, cuando Dent no era como hoy día, ¿verdad? Sí. Y vivíamos ahí porque nos quedaba muy cerca la cafetería. Y entonces había un local en Escalante y decidimos abrir un local en Escalante. Porque teníamos todos los chunches, teníamos todo. Y entonces tuvimos un local chiquitito, igual el Café de Miel de San José se nos quedaba pequeño, o sea, todavía la gente hacía fila y todo, y la gente era como, pero es que nunca hay campo, pero es que nunca hay campo. Hasta el día de hoy todavía sucede ese tipo de comentarios. Pero dijimos, bueno, no, hagamos uno en Escalante. Escalante está como súper de moda, súper en boga, ¿verdad? Y nos quedaba súper cerca de la casa, entonces quedamos con Barrio Otoya, con los dos locales ahí, chiquititos, a la par, y con el de Escalante. Y eso lo sostuvimos más o menos como 1 año y medio, y en eso llega la pandemia. Entonces, en ese momento como llegó la pandemia, fue como, ok, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Nosotros, o sea, apenas entendimos que era la pandemia, nosotros cerramos, o sea, como que no dimos mucho chance de nada, cerramos y fue bueno, ¿y ahora qué hacemos con 2 locales? Un montón de personal y mi preocupación más grande era de mis proveedores, ¿verdad? O sea, mis proveedores dependen de lo que yo vendo. O sea, ellos también tenían otros negocios a los que les vendían, pero yo creo que durante mucho tiempo nosotros hemos sido como su principal. Hay muchos que ni siquiera le venden a nadie más, solamente nos venden a nosotros. Entonces fue como, ¿y ahora qué hacemos? ¿A qué van a ser mis proveedores? Así yo no como, no comen ellos, y no como yo, no comen ninguno de mis trabajadores. Entonces fue como una responsabilidad muy grande y muy difícil, o sea, como muy, muy difícil, no, como de actuar muy rápido. Y yo creo que Diego y yo hemos tenido como esa capacidad siempre como de resolver muy rápido, o sea, como no de sentarnos a ver qué hacen los demás y cómo lo hacemos, no. Siempre es como, bueno, resolvamos, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, no, si nosotros no podemos ir, o sea, si los clientes no pueden ir a nosotros vamos a ir a los clientes. Y nos pusimos siempre hemos tenido como muy buen manejo de redes sociales. Y sí, siempre hemos tenido como un manejo de redes sociales y entonces empezamos a decirle a la gente, bueno, si hacemos una ruta Heredia, ustedes nos comprarían, y la gente sí, claro, y entonces empezó como todo esto, ¿verdad? Que fue muy de pandemia, ¿verdad? Que la gente le compraba a la gente y nosotros hacíamos rutas. Bueno, los lunes vamos a Heredia, los martes vamos a Alajuela, los miércoles vamos a Cartago, y entonces una de las chicas del café estaba embarazada en ese momento y nosotros, bueno, no podemos. O sea, hubo algunas que sí tuvimos como que parar sus contratos o no sé, no me acuerdo bien, pero como que tratamos de sostenerlas, pero en ese momento no podíamos sostener tanto salario. Entonces, igual ella estaba embarazada, entonces tampoco como que la podíamos dejar, ¿verdad? Claro. Y entonces ella iba a nuestra casa y en nuestra casa llegaban los proveedores y ahí empacábamos todo y ella nos ayudaba a hacer las listas y a empacar, a hacer bolsas. Y fue como una etapa de mucho reacomodo, porque entonces era bueno... claro, era otra cosa y era como, ok, son 30 pedidos a Alajuela, 30 pedidos a Heredia. Y entonces era hacer la ruta de dónde voy primero, dónde me queda esto. O sea, era toda a nivel así como de logística, mente. Sí, claro, era como, hijo pucha. Bueno, entonces hacíamos todos los pedidos, cerrábamos pedidos a cierta hora, y luego Diego se sentaba, bueno, esta vive aquí, esta vive aquí, esta vive aquí. Y íbamos armando como la ruta y al día siguiente lleve todo para allá. ¿Y todo eso se hacía desde el local? No, en ese momento desde la casa. ¿Y qué pasó con el local? Quedó cerrado. Pero siempre como pagando el alquiler y todo. Sí, digamos, en el de Escalante decidimos cerrarlo, o sea, quitarlo, porque los dueños, eran como varios dueños y no tenían muy claro qué nos podían ofrecer, o sea, todo el mundo estaba muy desconcertado, ¿verdad? No voy a juzgar ni nada. Y mucha incertidumbre también. Ya. Ahora sí. Entonces continuemos. Seguimos con eso. Con eso, sí. Okay. Entonces sí, este dueño del negocio de Escalante no tenía muy claro qué hacer y pues eran muchos dueños y entonces al final no sucedió nada
Y ellos dijeron, no, como va a ser retroactivo. Y nosotros, no, entonces mejor, gracias y cerramos. Entonces quitamos el Escalante y nos quedamos solo con el de Otoya. Pero el de Otoya estaba cerrado porque no se podía abrir nada. Ajá. Entonces, nada, nos pusimos así durante mucho tiempo, no sé cuántos meses, no sé cuánto tiempo pudo haber sido, sería interesante revisar, pero sí fue durante mucho tiempo que hicimos rutas de envíos y entonces ahí nos dimos cuenta que Heredia era uno de nuestros principales, o sea, eran los más fuertes. Eran como los que más nos compraban, eran súper fieles, siempre nos compraban y, o sea, como que sí fue muy, muy fuerte. Y dijimos, ay, qué lindo que en Heredia nos quieran tanto. Y entonces ahí fue cuando pensamos como, ¿y si nos ponemos una cafetería en Heredia? Y ahí nació, pues ya mucho tiempo después, nació Café Miel Heredia. Estamos hablando que ahorita estamos en 2025, Heredia lo pusimos hace 3 años, eso fue en el 2022. De hecho, aquí sincerándome, pero una de las cosas más vacilonas, mi abuela vive por el Corazón de Jesús, en Heredia Centro. Uh-huh. Y en aquel entonces, yo me acuerdo que ella siempre me decía, es que vieras que hay una cafetería que me fascina, que a cada rato voy, que aquí no queda largo, no sé qué, y me decía Café Miel. Y en aquel entonces yo me acuerdo que una vez habíamos ido y a mí me encantó, era delicioso. Y ya después al tiempo, ella me contó y me dice, sí, ellos también están en San José, no sé qué. Y me acuerdo que en ese momento ya habían como un poquito más de redes sociales, ya era un poco más fuerte, digamos, en cuanto a publicidad. Y que igual, básico, porque ya el auge, digamos, fue como en el 2023 a finales, como que ya explotó verdaderamente. Pero sí me acuerdo de que en aquel entonces ya ustedes tenían una presencia como a nivel de redes sociales muy fuerte. Y digamos, ya como, por ejemplo, que mi abuela, que era una persona que no tenía redes sociales, que no tenía nada, supiera que ustedes, digamos, ya estaban generando como cierto contenido y ya tenían una cafetería, por ejemplo, en San José. Es muy impresionante porque verdaderamente en aquel entonces no se veían esas cosas. O sea, no había un auge en ese como mercado tan fuerte. Y lo que me parece incluso más curioso es el pensar que, digamos, ustedes cuando deciden cerrar y toman la decisión de, por ejemplo, empezar la parte de las rutas, son un montón de procesos que ninguno de los dos tiene conocimiento de nada. O sea, ustedes fueron aprendiendo sobre la marcha, digamos. Sí, fue intenso, eso, como resolver el proceso de cómo debía hacerse y cómo no quedarle mal y cuánto producto pido para tampoco quedarme con producto que se me vaya a perder, o sea, fue como un proceso bastante intenso, pero bueno, lo logramos y qué lindo que a tu abuela le guste Café Miel. Claro, sí. De hecho, bueno, nosotros que somos de aquí de Heredia, yo me enteré de Café Miel por el de Heredia. Y luego, exacto, como dice Gabriel, ya luego escuché que también había uno en San José. Sí, qué loco. Yo creo que eso es mucho de las nuevas generaciones. Sí, total. Porque de hecho mucha gente nos conoce por el primero, porque lleva muchísimo más tiempo. Ajá. Pero sí, cuando abrimos Heredia fue como o sea, yo quise demasiado ese local y me costó mucho tomar la decisión de cerrarlo. Nos costó mucho tomar la decisión de cerrarlo. Pero sí, fue un café que nosotros, bueno, pusimos Heredia y luego nos vinimos a vivir a Heredia. Ajá. Y nos gustó mucho, o sea, como que lo disfrutamos mucho, fue como muy genuino, como que siempre se dio muy bien y nos iba muy bien. Sin embargo, y también fue como que durante que estuve embarazada de mi segundo hijo, yo creé ese café, pues creamos ese café y cuando ya nació, pues casi, o sea, ese café se abrió en marzo y mi hijo nació en mayo. Entonces fue como muy paralelo a él. Sí. Y sí, fue muy lindo, fue una decisión muy difícil de tomar. Cerrarlo, cerramos supuesto. hace como un mes, tal vez, poquito. Sí, hace nada. De hecho, sí, una de las cosas que cuando estábamos haciendo como la parte de la investigación, sí, por decirlo así, yo de hecho le comenté a él y yo le dije, mira, madre, acaban de cerrar el de aquí, ¿verdad? No sé qué. Y entonces una de las cosas que de hecho más nos ha gustado es que priorizaste siempre esa parte como familiar, digamos, que fue, o sea, obviamente la faceta de emprendedora es una faceta pues, impresionante y más conociendo la historia ya completa, pero también cómo te sacaste ese chip de decir, ok, voy a pasar de trabajar todos los días en la cafetería y tener que estar pendiente acerca de todo, ahora ya no, y tener que meterme de 100% a enfocarme en mis hijos, digamos. Sí, ha sido un camino interesante. O sea, porque, bueno, y súper agradecida porque Dios me ha permitido
de tener como esta faceta que, o sea, la puedo vivir como yo quiera, que eso es demasiado poderoso y valioso. Y sí, con mis hijos, y con mi primer hijo, como que él nos ha acompañado durante demasiado tiempo, ¿verdad? Y fue una decisión como, bueno, me voy a dedicar a él porque es lo que quiero hacer y es lo que quiero disfrutar y al final es una grandísima responsabilidad de crear un ser humano para el mundo funcional y respetuoso y que aporte a la vida, ¿verdad? Entonces, sí, entre Diego y yo tomamos esa decisión y ambos, o sea, no es como que solo yo me dediqué a ser mamá, sino que él también se dedicó mucho a ser papá. Entonces, él tiene como una presencia demasiado, o sea, yo creo que 50 pues 50 literal, o 100 literal, o sea, ambos somos demasiado presentes en la vida de nuestros hijos y cuando un día de esos alguien me puso en un comentario, porque yo manejo mis redes sociales también como muy abierta y como que tanto yo como mis redes propias hablo mucho de mis aciertos, fracasos, bueno, mis temas laborales. Y justo como que abrí la puerta para que la gente hablara sobre esto de mi decisión nuestra decisión de haber cerrado Heredia. Y alguien me puso, pero ¿cómo es que en 11 años todavía como que siguen cometiendo estos tipos de errores, ¿verdad? Como de abrir y cerrar tantas cafeterías, ¿verdad? Porque desde otra perspectiva usted lo puede ver así, ¿verdad? Hemos abierto, no sé, ¿cuántas sería de estas? Como la quinta. 5 cafeterías y hoy día volvemos a tener solo una. Ajá. Y volvemos a empezar. Sí. Y entonces yo me puse a pensar porque uno con cerebro de mamá se le olvidan muchas cosas del pasado y a mí me cuesta también mucho recordar y yo me puse a pensar y yo estaba en Semana Santa porque justo fue como para ese tiempo y yo me despertaba en la madrugada y yo, ¿qué hice durante estos 11 años? O sea, como que me puse a pensar así, ¿verdad? Literal, ¿qué hice? Y yo dije, suave, o sea, los primeros 5 años de mi vida me dediqué 100% a trabajar en la cafetería, abrir, cerrar, estar 100%. Estamos diciendo que tenemos 11 años y los otros 6 años me dedicaba a ser mamá, entonces también es como que yo dije, no, suave, o sea, los primeros 5 años son a mi negocio, pero los otros 6 años lo he dedicado a mi familia y ahí es donde he estado, literalmente ahí es donde he estado y ahí es donde ha estado mi cerebro en tratar de crear una familia, de sostener una familia, de enseñarle a mi hijo muchas cosas, obviamente, y a mi otro hijo, ¿verdad? El momento en que decidimos tener otro hijo, también eso es una decisión, ¿verdad? Bueno, en nuestra parte fue una decisión que dijimos, bueno, queremos otro hijo. Y eso fue, y cuando dijimos queremos otro hijo, dijimos queremos otro negocio, porque no, es mucha responsabilidad económica. Claro. Pero ahí es donde he estado yo, ¿verdad? Si esta persona que puso comentario ve este video, sepa que ahí he estado. O sea, los primeros 5 años de mi vida estuve 100% en mi negocio. Y los otros 6 años de mi vida me dedicaba a maternar y a sostener un negocio y a sostener una familia, porque ustedes están muy jóvenes, pero cuando ya uno crece y tiene hijos y tiene un esposo y tiene una familia, hay que sostener una familia. Ustedes pueden tal vez verlo con sus familias, de que las cosas no suceden por arte de magia, ¿verdad? No, la comida no llega por arte de magia, las citas no llegan por arte de magia. La luz, el agua no se paga por arte de magia. Exacto, entonces sostener una familia, sostener a los hijos, enseñarles a ser buenas personas, es una tarea muy intensa, y en eso me he dedicado los últimos 6 años, a tratar de sostener mi negocio, mi familia y mis hijos, y mi pareja, y no olvidarme yo también, ¿verdad? Como mujer. Exacto, yo creo que muchas veces, pues obviamente no estamos diciendo que el comentario viene de una mala como perspectiva, además, sí, desde la perspectiva igual, de quien lo vea. Igual yo abrí la puerta para que la gente lo hiciera, porque a mí también me gusta como cuestionarme, ¿verdad? No soy dueña absoluta de toda la verdad, pero también como que este ejercicio que yo hice me sirvió mucho como para entender bien mi proceso y como de, mira, es que esto ha sido realmente importante para mí. Y yo creo que eso es algo que lastimosamente si uno no está metido en un mundo como de emprendedurismo, de negocio y demás, no lo puede ver realmente. Digamos, dentro de crear un negocio o abrir una cafetería hay 1.000.000 de cosas atrás que tienen que darse y funcionar correctamente para que el negocio realmente sea rentable y que digamos, pueda establecerse durante una cierta cantidad de años. Estamos hablando de que desde el 2014 ya son más de 11 años con Café Miel. Entonces estamos hablando de que tal vez sí, se abrieron y cerraron muchas cafeterías, pero, o sea, nunca paraste de realmente crear, que eso es que es lo más importante, el nunca como detenerse y como lo dijiste, Diego, tu esposo y vos,
al final son personas que tienen esa capacidad de resolver. En el momento verdaderamente que se necesita tomar acción al respecto de ciertas cosas, se necesitan personas que resuelvan. Y esas son las personas que normalmente tienen la capacidad de liderar negocios. Entonces, al final, yo también creo que eso es muy como vistoso para los demás, para los que estamos como afuera, pues eres una emprendedora con más de 11 años de experiencia a nivel de negocio. Pero no solo eso, eres una mamá con más de 6 años de experiencia y con 2. Entonces, sí, al final son capacidades que has como ido desarrollando durante el tiempo que hoy te hacen una persona como apta para poder incluso, como dices, no es nada sencillo como criar a otro ser humano y enseñarle las cosas bien. Entonces eso te habilitó, siento yo también, como tener una familia y verdaderamente poder dedicarte, como dices, a tus hijos y a ti misma, porque al final nunca se puede olvidar de uno mismo. Sí, claro, sí, es muy valioso todo lo que dices y muchas gracias por verlo. Pero sí, el maternar y el trabajar es como muy difícil sostener. Sí. Y el tomar esas decisiones, porque claro, nosotros el cerrar Heredia fue como, hijo pucha, qué difícil esta decisión porque nos está yendo bien, o sea, no, yo no podía decir, no, es que nos estaba yendo mal. No, en realidad este negocio fue como muy sostenido durante mucho tiempo, la gente de Heredia, o sea, de verdad la queremos demasiado porque siempre fue como súper fiel a Café Miel y todos los fines de semana se llenaban full, pero simplemente también nosotros sentíamos como que no éramos suficientes en este espacio, era un espacio un poco más grande del Café Miel de San José. Y este espacio la gente sí requería comida, o sea, la gente sí era como, quiero almorzar, y es como, no hay almuerzos, o sea, nosotros no somos eso. Entonces, como, y también ahorita como hay un auge de cafeterías tan grande, y todas ofrecen comida y todas ofrecen todo esto, es como que no somos suficientes, ¿verdad? Esta sensación como de no estoy siendo suficiente, y como que, y en algún momento dijimos, porque teníamos el espacio, es una cafetería bastante grande, teníamos el espacio para construir una cocina. Y yo lo pensé, yo dije, ¿y qué tal si ponemos un restaurante? Y yo después dije como, flashback. Y alguien me dijo un día como, pero es que vos estás como traumada. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que estoy traumada y posiblemente yo pueda como, o sea, en ese momento yo dije, posiblemente yo pueda hacerlo bien. Ajá. Pero ustedes saben la cantidad de energía que yo tengo que sacar para yo aprender a manejar un restaurante, estar ahí, o sea, era demasiada energía la que requería dar ese paso de tener un restaurante. Y ya yo estaba medio traumada, yo estoy medio traumada. Entonces, sí. Como que yo lo consideramos mucho tiempo, lo discutimos con Diego, lo pensamos, porque no queríamos cerrar, o sea, nosotros no queríamos cerrar. Ajá. Y tampoco ponernos otro era una opción, porque encontrar locales no es tan fácil, remodelar un local no es tan fácil, hay que hacer mucha inversión, etcétera. Entonces fue como, ok, hacemos un restaurante, que es lo que la gente quiere realmente, o sea, quiere comer aquí, y es como esa la necesidad más fuerte, porque ahora y no antes, bueno, porque, no sé, ahora yo lo siento más fuerte, o sea, ahora yo sentía más esa necesidad de la gente de que quería comer y que nosotros no éramos suficientes, digamos. Uh-huh. Entonces fue como, no, o sea, yo no tengo la energía para crear un restaurante, no tengo la energía para ofrecer algo más de lo que ya sé hacer. Y dijimos, bueno, vamos a dar un paso al lado, atrás, a donde quieran. Uh-huh. O sea, vamos a apartar de esta sede. Y también porque mi hijo está en una etapa, bueno, ustedes posiblemente no lo sepan, pero cada 7 años el ser humano cambia mucho. Y mi hijo está entrando a los 7 años, mi primer hijo. Uh-huh. Y es una etapa muy complicada, es una etapa muy incierta, porque tal vez otras más que me escuchen. Los primeros años, la primera infancia, hay mucho conocimiento, hay mucha información, o sea, todos los primeros 6 años vos tenés mucha información en redes sociales, en libros, donde te explican qué pasa durante esa primera infancia, y yo me preparo mucho para criar a mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y en esta etapa donde él entra a los 7, que ya entra a primero, que ya se le caen los dientes, eso es una etapa de muchos cambios que casi no hay información, uh-huh. Es muy incierta, verás que lo he hablado con muchas otras mamás, y no hay información de qué sucede. O sea, vos sabes muy claro qué pasa en la primera infancia y luego sabes qué pasa en la adolescencia. Ajá. Pero durante los 7 a los 12, 11 hay mucho desconocimiento. Y yo no sé qué pasa. Y yo quiero estar ahí. Para él. Pase. Ajá, para lo que pase. Entonces yo dije, no, o sea, mi energía está ahorita en mi familia. Ajá. Y esa es mi decisión y esa ha sido siempre mi decisión, como mi familia, mis hijos.
Y es una decisión desde el desprenderme, ¿verdad? Porque también hay un ego empresarial, ¿verdad? Que, pues pucha, ¿cómo es que después de 5 años no puedes sostener otra cafetería, ¿verdad? Y cómo es que otra vez volvés a tener solo una, pero desde donde al final es uno, ¿verdad? Al final yo soy mamá y es lo más importante para mí, y Diego es papá y es lo más importante para él. Esa es la decisión. Queremos estar ahí para acompañar a Fidel, que es nuestro primer hijo, para ver qué es lo que necesita de nosotros y tener esa energía para ofrecerle ese sostén a él. Nosotros hemos escuchado, bueno, porque nosotros evidentemente no somos papás todavía, pero que la visión de un emprendedor a la hora de tomar decisiones cambia después de tener a sus hijos o de empezar a formar una familia. Claro. Porque de hecho ahora que vos nos comentabas de que tenías el primer café miel y que agarramos uno y otro y así, tal vez son decisiones que vos las tomaste pensando en el negocio. Y que fueron buenas decisiones en el sentido de que vos aprendiste mucho de cada una de ellas, incluso del restaurante y todo, ¿verdad? Y aprendiste como a ir o a caminar sobre un mismo modelo que vos sabes cómo manejar así. Uh-huh. Pero este tipo de decisiones, como que vos nos comentas que son súper difíciles, como cerrar Heredia o de este estilo, ¿verdad? También van pensando en la familia. Claro, que al final es como esta consulta, esta pregunta que uno dice, ¿por qué emprendí? O sea, Sí. ¿para qué fue que emprendí? Bueno, sí, por plata, pero bueno, y la plata, o sea, no voy a decir soy millonaria, pero la plata está, porque he construido un negocio durante 11 años y he abierto, cerrado y he metido la pata y he reiniciado 80 veces, pero el negocio está y el negocio funciona. Y eso está ahí y no podría ser que no tengo el carro del año, no tengo la casa enorme en residencial, muchas cosas que no tengo, no viajo todo a cada rato, me explico, Ajá. pero tengo mi familia y eso es lo que tengo. Y vos lo has reinventado durante los años. De acuerdo a Exactamente. Mis... Ajá. Sí, yo he movido mis fichas, hemos movido nuestras fichas en el proceso de emprender muy de acuerdo a nuestras necesidades, y al final para eso también uno emprende, sí, para tener dinero, pero también uno emprende para estar tranquilo. Y Diego es mucho más tranquilo que yo. Diego es una persona muy serena, muy tranquila, que él realmente le gusta vivir bien, vivir tranquilo. O sea, vivir bien no es los lujos ni todo esto. Seguro. Pero tener esa tranquilidad de que puedo sacar una tarde para estar con mi hijo. Me explico, puedo ir al evento del colegio con tranquilidad, no pensando en que, uy, ¿será que llegó el chef? ¿Será que hay que comprar las papas? ¿Hay que comprar o sea, me explico, hay un montón de cosas. Con proveedores, que no va a llegar esto, que hay que traer esto. Y es que la industria del restaurante es muy compleja. O sea, quien lo tiene, de verdad, que me le quito el sombrero, y quien lo hace bien, me le quito el sombrero, y quien sostiene un negocio durante años, un restaurante, me le quito el sombrero, porque es una cosa súper difícil. Lidiar con el personal de cocina es muy complicado. Y no voy por ahí yo. Eso no es lo que resuena en mí. Y digamos, ya viéndolo desde nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo pasamos o dónde damos el paso a decir, ok, digamos, tengo esta faceta de mamá, pero voy a empezar a contar un poco de toda esta historia en redes sociales, digamos, como para que la gente realmente conozca cuál era como lo que te dedicabas o qué era lo que estabas haciendo, y a dónde viene como ese cambio a decir, ok, demos ese salto a exponer un poco mi vida, como dicen, personal, entre comillas, pero sí contar un poco de la historia de ustedes dos al final. Sí, bueno, yo empecé como creadora de contenido, digamos, como más formal, como hace un par de años, tal vez, o un año. Y el camino de la maternidad y el emprendimiento es muy solitario, muy solitario. Los emprendedores somos personas muy solitarias porque nosotros tenemos equipo. O sea, yo tengo a mis chicas que trabajan en el café, que son personas que yo admiro, respeto y quiero demasiado. Pero al final ellas son mis colaboradoras. Yo con muchas tengo una relación más allá de ser mis colaboradoras, en el sentido de que o sea, nos vemos todos los días. Hay una relación muy fraterna. Tengo una de las chicas que tiene 11 años conmigo. O sea, es... La barista. Sí, la barista. Entonces, o sea, es gente que es muy cercana a mí, pero al final es mi colaboradora, ¿verdad? Entonces hay cosas que yo no voy a comentar con ella, y al final Diego y yo somos como
los únicos, ¿verdad? Yo le tiro la pelota a él, me la tira a mí. Entonces es como un camino muy solitario y es un camino muy difícil porque en el sentido de que vos no sabes si estás tomando buenas decisiones o malas decisiones. Ajá. O sea, vos puedes tener mentores, asesores, pero al final quien sabe el negocio eres tú, ¿verdad? Ajá. Al final quien sabe cómo funciona es uno. Aparte también Costa Rica es un país muy pequeño, es muy pequeño, entonces es muy fácil como que se agote la cantidad de gente, ¿verdad? O sea, yo estuve durante 11 años, varias sedes y he cerrado y abierto, pero yo creo que no hay tanta gente y ahora con tantas cafeterías que existen, o sea, no hay tanta gente para sostener tantísimos, ¿me entiendes? Sí. Es como... Mira, es que yo tenía esa duda porque cuando ustedes empezaron el concepto era algo muy nuevo, como vos decís, estaba Spoon, ¿verdad? Cosas muy de adultos. Y ustedes tuvieron esa ventaja de ser algo novedoso, pero con el tiempo este concepto ha ido apareciendo más y más y Claro. más y más. Me imagino que te ha ido apareciendo muchísimo más competencia y vos has sabido mantenerte posicionada. Entonces, ¿cómo es eso de estar primero como, ok, soy de las primeras que estoy haciendo esto, a tengo que diferenciarme entre todo lo que está apareciendo? Sí, es una gran pregunta y todavía me la pregunto yo. Pero sí, es muy difícil, digamos, sostenerse en tanto tiempo. Yo creo que hemos tenido como esto que les digo yo de la visión. La visión es muy importante, o sea, yo creo que hay diferentes tipos de visiones, ¿verdad? Está como esta visión de a dónde veo mi negocio más adelante, ¿verdad? Y hay esta visión de qué pasos tengo que hacer para sostenerme, que son visiones para mí son diferentes. Y creo que yo estoy en esa visión. Yo no, o sea, a mí me preguntan, ¿cómo ve Café Miel en 5 años? O sea, no tengo idea. O sea, no tengo idea porque no sé qué va a suceder, no sé bien qué va a pasar, en el sentido de si voy a abrir más sedes o no voy a abrir más sedes, no sé. Pero sí hemos siempre tenido como esto, voy un poco más adelante, digamos, cuando empezó TikTok. O sea, no sé bien ahorita cómo se siente, pero digamos, nosotros abrimos TikTok hace casi 4 años. O sea, hace mucho tiempo. De rato, sí. Llevamos demasiado tiempo. O sea, abrimos TikTok mucho antes de que abriéramos Heredia. Imagínate. O sea, en Heredia, todo el proceso de Heredia, de yo embarazada, de cuando yo avisé que estaba embarazada, está en TikTok. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo ahí. Y hasta ahorita hay muchos negocios que están entrando. Y hasta hace un año hay muchos negocios que empezaron a entrar. Sí, claro. Entonces nosotros llevamos como una ventaja recorrida, digamos. Y siempre hemos estado como muy en la vanguardia, como de cuando empezó Facebook. Bueno, estaba Facebook, pero cuando empezó Instagram, ya nosotros teníamos en Facebook, no sé, 50,000 seguidores. Me explico, o sea, como que yo siempre voy muy adelante. Y a nosotros nos sirvió demasiado, obviamente, que cuando empezó Café Miel, empezó todas las redes sociales, empezó Instagram. Entonces yo estoy 100% segura de que yo me monté en una ola mediática de redes sociales, o sea, la ola, el punto perfecto, ahí yo me monté. Y con TikTok también, yo me monté en el momento exacto. Puede haber entrado un poquito antes, pero, o sea, me monté en el momento perfecto para yo lograr posicionarme y para yo abrí Café Miel Heredia gracias a TikTok. O sea, porque obviamente gracias a la pandemia que me di cuenta que había mucha gente, pero también gracias a TikTok de que yo dije, bueno, si yo abro, claro, si mis videos tienen 90,000 vistas, todos los videos, o sea, yo en el momento en que cuente qué estoy haciendo aquí, que tengo un local, que lo estoy remodelando, o sea, cuando yo abra esto va a funcionar y efectivamente. Entonces, gracias a TikTok se sostuvo mucho tiempo Heredia. Y gracias a Instagram empezamos con Café Miel. Entonces yo he tenido como esa visión de en qué momento montarme en redes sociales. Sin embargo, ahorita estamos en una etapa como que yo siento, o sea, para mí, estoy como un poco cansada de las redes sociales. Es que ya son más de 7 años. Sí, a full. Sí, a full. Pero, o sea, yo siento como que ya no sé qué red social seguirá y espero tener la energía para sostenerme ahí. Pero sí, es como muy complejo todo este tema de sostener redes sociales por tanto tiempo de mi negocio, digamos. Ya sí. Como mi personal, pues ahí yo a veces no le pongo el 100%, porque también tengo como otros negocios digitales que ya, o sea, como que nos enfocamos. Ahorita estamos en ese proceso, a ver si sostenemos un par de tiendas en línea que tenemos. También por eso, porque ahorita ya como a nivel físico, de puntos como cafeterías, restaurantes, todo está muy saturado. Entonces queremos como esperar un toque a ver qué pasa
Y vienen cosas con Café Miel, ya con su 11º aniversario. Sí, venimos con un rebranding de la marca y como meterle muchísimo amor a este espacio. Alguien nos puso también en un comentario como, es que copiar la esencia de ese Café Miel es muy difícil. Y exacto, es muy difícil. O sea, copiar lo que ese local no genera transmite. es muy... Ajá, es que hay una tradición, hay una historia, hay un barrio que te envuelve. Y eso para nosotros no lo hemos logrado replicar. Hemos tratado de hacer otros modelos que han funcionado, pero eso que es Café Miel, como este espacio chiquitito, garaje, acogedor, es muy difícil replicarlo. Que tiene sus pros, que lo hace muy único y muy difícil de copiar, pero tiene sus contras de que vos misma tampoco puedes encontrar ese lugar específico donde lo puedas replicar. Claro, al final es la esencia. Claro. Es la esencia de lo que en algún momento hizo a Café Miel, obviamente, pues, prosperar a través de los años. Ahora que mencionas de lo de los negocios digitales, tienes otros, digamos, aparte de tu marca personal y la parte de Café Miel, tienes negocios digitales, ¿verdad? Creo que es una tienda que se encarga de vender marcas colombianas, si no me equivoco. Ajá, tengo Martina, que Martina nació hace más o menos 2 años. Sí, creo 2, un poco más. Que nació en el momento en que yo dije como, me estoy perdiendo en la maternidad, no sé quién soy, no sé qué me gusta. Sí, como que, o sea, uno se va de cabeza en la maternidad y no es como perderse, es como que uno está metido en el charco y tratando como de sostener todo, ¿verdad? Pero en ese momento yo dije como, hey, ¿quién es Laura? ¿Qué es lo que le gusta a Laura? Y ahí fue cuando como empecé a hacer mis redes sociales ya como yo. Y empecé con Martina, que me fui para Colombia para mi cumpleaños. Le dije a Diego, me quiero ir para Colombia a ver qué negocio encuentro. Así como en algún momento fuimos y nos surgió la espina de un negocio. Sí. En Colombia. Voy a volver a ver qué negocio me encuentro. Entonces empecé con Martina. Martina empezó vendiendo zapatos porque me gustan mucho los zapatos, me encantan. Siempre he sido como, en ese momento yo lo sentía mucho como de cómo yo conectaba conmigo y me daba cuenta que los zapatos para mí eran como muy relevantes. Y empecé a vender zapatos, me fui a una ciudad que es única de zapatos. En Colombia hay muchas industrias muy desarrolladas, a diferencia de Costa Rica, ¿verdad? Es como, pues Costa Rica es más pequeño y todo. Pero en Colombia hay muchas industrias muy desarrolladas, como la cosmética, la cultura de la belleza es demasiado importante. Sí. Y el tema de los zapatos es un tema, está también demasiado desarrollado. Mi familia fue zapatera. Entonces como que yo dije, esto me gusta. Y empecé a traer zapatos de Colombia, hechos en Colombia. Y me empezó a ir muy bien, muy, muy bien. Pero luego ya llegó un punto donde mis proveedores no tenían como tanta innovación. Y yo tampoco me veía como diseñando zapatos. Entonces ahí fue como que yo dije, ay no, o sea, hasta aquí llegó. O sea, como que yo dije, no voy a pasar de aquí. Sí, o sea, porque también yo dije, esto es intentar, o sea, no todos los negocios que yo haga van a ser así como Café Miel. O sea, no, obviamente. La mayoría tienen un techo, que ese es el tema. el Los negocios tienen techos. Entonces llegué a ese punto donde ya llegué como de, bueno, ¿y ahora cuáles traigo? Y como, ay no hay opciones que me gusten, que realmente transmitan esto que yo quiero transmitir. Y tampoco me voy a poner a diseñar porque tenía la opción de diseñar zapatos, pero no. Entonces yo dije como, no, llegó hasta aquí. Y lo disfruté y lo hice bien y me fue muy bien. Sí. Entonces luego como que en ese mismo viaje yo había ido a otro evento que era de belleza y yo siempre he estado como muy conectada con mi cabello. Durante la maternidad siempre lo andaba súper corto porque no me daba chance de peinarme literal, o sea, era como... Yo siempre tenía mucho cabello, entonces como que peinarme no era una opción, entonces siempre lo andaba un moño, me lo cortaba para no tener que pensar en cómo cuidarlo. Y en el momento en que yo dije como suave, Laura, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que te gusta? Y dije como, yo creo que a mí me gustaba mucho mi cabello y porque ya no me peino y porque ya no me veo, o sea, porque ya no trato de verme bien. Entonces como que empecé a conectar conmigo. Y dije, voy a empezar a traer productos para el cabello. Y en Colombia la industria de la belleza está muy desarrollada. Y yo quería que fuesen productos hechos desde Colombia. O sea, porque siempre he tenido como esta fijación como de apoyar lo local, como de aquí hay demasiado por hacer. Raíces. Ajá. Y eso creo que me ha perseguido durante mucho de mi vida. Como de, inclusive con Café Miel es como todos son proveedores. Y es como un encadenamiento, o sea, aquí ganamos todos o no ganamos ninguno, ¿verdad? Entonces siempre ha sido como mucho mi premisa y también creo que la de Diego, como de apoyar lo local, como de
Sí. Aquí hay talento, aquí se pueden hacer cosas buenas. Y en Colombia, bueno, esa industria de la belleza está muy desarrollada, el tema del cabello está súper desarrollado. Entonces empecé a traer productos. Ya llevo más o menos 2 años en esto y lo he disfrutado bastante. Me gusta. Quisiese que me fuese mejor, sinceramente. Pero bueno, es un proceso también porque tener un negocio digital es muy diferente a tener un negocio físico. O sea, vos abrís la cafetería y ahí te llegan clientes. Y vos sabes que te llegan clientes, a veces más, a veces menos. Pero un negocio digital hay que meterle full a redes sociales, hay que meterle... Y ahora cada vez hacer contenido es más difícil. Sí. Que el hook, que el gancho, que el sonido, que cómo llama la atención. Y ahora hay tanta gente haciendo contenido. Entonces cada vez es como más difícil, siento ¿Y vos yo. haces todo? Sí, yo hago todo. Tengo mi hermano, hace poquito lo traje desde Colombia y me ha ayudado como en varios procesos, más como de eso, contestar mensajes de WhatsApp. Y también ha sido un proceso, también mi faceta de hermana ha sido todo un tema. Pero sí, como tratando de involucrarle y enseñarle mucho de lo que yo hago, ¿verdad? Entonces también él trabaja en Café Miel. De hecho, hoy, el Día del Trabajador, ahorita me tengo que ir a trabajar porque todo nuestro equipo descansó. Y normalmente todos los años descansan, no trabajamos. Pero bueno, como ahora tenemos uno, entonces tenemos que ponerle más. Sí, claro. Entonces, digamos, hoy el Día del Trabajador vamos Diego, va nuestra barista, que ella siempre se pone súper la 100 y ella tenía la disposición de trabajar hoy. Mi hermano y yo vamos hoy a trabajar los 4. Super. Vamos a ver cómo nos va, porque, porque yo estoy segura que va a estar muy lleno, entonces, pero bueno, es un ratico chiquitico muy intenso. Bueno, genial. Hay 2 cosas particularmente que me encantan de vos como emprendedora, y es la autenticidad, la primera, porque, digamos, mucha gente tal vez busca lo que está pegando, lo que está como atrayendo gente en el momento, y eso a largo plazo no es sostenible, ¿verdad? Porque Sí, si difícil. está basado en una tendencia, la tendencia eventualmente se va a ir. Es una moda. Sí, en cambio, digamos, como vos decís, Diego y vos han tenido una visión, pero han tenido una personalidad a la hora de implementar lo que a nosotros nos gusta en nuestros negocios. Entonces, digamos, como la esencia de Café Miel. Y que no me gustan estos zapatos, entonces no los voy a traer. No voy a traer zapatos como porque, es que a alguien le van a gustar. Entonces, O porque me está yendo bien, voy a seguir trayendo. sí, exacto. O sea, vos traes lo que a vos te gusta y lo que vos... O sea, la marca también tiene tu esencia. Sí, yo creo que esa es como una de las cosas, bueno, a mí me ha funcionado, bueno, sí. digo yo, en mi mundo, ¿verdad? Me ha funcionado. Y creo que eso hace que vos quieras salir, o sea, que vos quieras esforzarte día con día, ¿verdad? Porque si vos haces un negocio que no te gusta, cuesta mucho que en los malos momentos quieras seguirlo haciendo. Ajá. O sea, creo que eso es algo muy del emprendedor, que si todos los que emprendemos lo hacemos porque de alguna forma nos apasiona algo de todo el negocio. Hay cosas que no nos van a gustar, pero algo nos tiene que apasionar porque si no, no nos vamos a levantar con fuerzas para seguir el día siguiente. Sí, exacto. Y la otra parte es lo de tomar riesgos. Porque, como creo que vos en algún momento lo mencionaste, es de aventurarse, ¿verdad? Y de algo, de todas las experiencias voy a sacar algo, y de no detenerme en ese sentido, ¿verdad? Porque tal vez alguna otra persona hubiera abierto un local y en el momento que tiene que decidir cerrarlo, ese trauma es tan grande que es como, bueno, no, mejor me quedo aquí donde ya estoy seguro, ¿verdad? Y así. En cambio, vos has incursionado en abrir, cerrar, experimentar, e iniciar nuevos negocios, reinventarlos, ¿verdad? Es como un constante cambio y prueba y error que es parte de la vida del emprendedor y que siento que para un emprendedor que tiene una familia es más difícil tomarlos, ¿verdad? Como no quedarme en esa zona donde, ok, yo sé que aquí estoy bien, si no voy a ver qué pasa, como vos decís, en 5 años no sé dónde va a estar Café Miel y puede ser que esté por allá y puede ser que estemos aquí normal, ¿me entiendes? Sí, yo creo que también por eso como que estamos ahorita intentando esto de los negocios digitales. Bueno, tenemos Martina, que es eso, productos para el cuerpo y el cabello hechos en Colombia. Manejamos un montón de marcas, tenemos página web y tenemos otro que es un negocio, bueno, mi papá
Mi papá es un emprendedor innato, o sea, él toda la vida se ha rebuscado y él se vino a Costa Rica como en el 2000, más o menos, un poquito antes, no, el 2000, sí, un poquito antes. Y también tuvo mucha visión en Colombia no lo estoy logrando, voy para allá y voy a abrir trillo, y entonces él se vino para acá y también titubeó en diferentes tipos de negocios, más o menos en la misma industria. Y empezó también eso, se puso a buscar como negocios que hubiesen en Guapiles, en Punta Arenas, todos esos lados que no todo el mundo estaba dispuesto a ir a buscar, y tiene un montón de clientes en todas estas partes. Entonces él importa cosas de China, es importador directo, y lo que hace es que le vende a esos negocios. Entonces tiene un montón sí, él vende mayorista. Y nosotros tenemos una tienda virtual de lo que él vende. Entonces hay cosas que él me trae directamente solo a mí, o sea, como las cámaras digitales, que nosotros solo las traemos para nosotros. Y hay otros productos que yo le compro a él, que él tiene de su stock, y ahí vamos. Pero ese negocio está empezando. Pero en diciembre nos fue súper bien, o sea, como que durante diciembre lo tuvimos y nos fue súper, súper bien, por dicha, porque también era diciembre, ¿verdad? Pero ahora es como, bueno, llevamos como un par de semanas de, bueno, ¿qué hacemos? Entonces todo este tema de crear contenido, y es otra cosa diferente a una cafetería, y es otra cosa muy diferente a tener productos para el cabello. Entonces, estamos como en eso, explorando. Creo que Diego y yo estamos en esa etapa como de entender bien cómo manejar estos negocios, y que el contenido al final es como ahorita lo que hay que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, a ver qué funciona, porque es la forma de ya darle a conocer al mundo. Totalmente, sí. De hecho, es una de las cosas que nosotros más hablamos a veces, que hay una frase en inglés que se llama volume negates lock, básicamente. Entonces es como la cantidad de volumen que usted haga va a hacer que no sea suerte, sino que usted va a tener un estudio verdadero de qué funciona y qué no. Pero la única forma de darse cuenta es hacer el volumen. Entonces eso es crear y crear y crear contenido, a ver qué es lo que más se establece o cómo se acuerpa a lo que uno quiere. Una de las cosas que creo que estás haciendo increíble desde mi perspectiva es el hecho de priorizar a la familia. Y de hecho una de las cosas que más me encantaría pedirte es como en 5 años, ¿verdad? Estábamos hablando de dónde estará Café Miel, pero más bien, por decirlo así, si pudieras como decirle algo a tu familia, a tu grupo, a Diego y a tus 2 hijos, ¿dónde te gustaría verse ustedes como familia dentro de 5 años? Wow, eso era pregunta. A ver, dentro de 5 años Fidel va a tener alrededor de 7, 8, 9, 10, 11. Uy, pucha, va a estar entrando a la adolescencia. Y Joaquín va a tener alrededor de 8 años. Es la edad importante. Sí, en esta edad difícil. Sí, bueno, incierta, sí, ni siquiera sé si es difícil. No digamos que es difícil, por favor, no. Es una incierta, pero yo creo que nos vemos como, no sé, bueno, Café Miel es parte de nosotros. Yo siento que Café Miel es como otro hijo. Entonces no podría como omitirlo de la cosa, pero sí, es como, yo creo que más como consolidados, un poco más como pareja, tal vez, porque uno en la maternidad y en esos primeros años de criar hijos, como pareja se pierde mucho, porque uno está enfocado en cuidar 2 seres humanos que no se maten, ¿verdad? Porque son súper peligrosos para ellos mismos. Entonces, creo que sí, creo que estaríamos en un momento, bueno, primero Dios que estemos Diego y yo juntos, pero sí, como él y yo explorando otros negocios posiblemente. Yo creo que esta chispa de negocios y más negocios nunca se nos va a ir. O sea, nosotros vemos un local y es como, este local, ¿para qué nos serviría? Es como muy innato, o sea, siempre estamos como un poquito más yo que él es como el que me jala un toque el mecate y me frena, pero también porque es el que maneja todos los números de los negocios, pero yo creo que sí, como tal vez con otro negocio muy próspero. A mí me gustan los negocios físicos. O sea, a mí me gusta, yo disfruto crear contenido y me gusta todo esto digital, pero sinceramente es como, yo siento que no es tan sostenible para mí en tanto tiempo, porque de crear contenido requiere mucho. Sí, mucha energía, es muy demandante. Es mucha energía, es mucho esto que vos decís, hacer y ver qué funciona y qué no funciona. Entonces también como que, y también a nivel cerebral, o sea, es atrofia, o sea, mental es súper cansado. Entonces a mí me gustan mucho los negocios físicos. O sea, me gusta el hecho de conectar con la gente, de recibir personas, de ofrecerle a la gente un espacio donde se sienta bien, de que esta persona quiera venir a este lugar para
parar un toque de su locura de todo y tomarse un buen café. A mí me gusta eso. Creo que si nos vemos como con otro negocio físico, no un restaurante, o algo que creamos que sea muy parecido a Café Miel, pero con otro concepto tal vez, porque yo siento que replicar Café Miel es muy difícil, ya lo hemos intentado 5 veces, y replicarlo es muy difícil porque tiene una esencia muy poderosa y muy valiosa, y que lo hace ser como muy auténtico, y también su trayectoria merece como también de respeto, siento yo, como ya lo intentamos muchas veces por ahí. No digo que no vamos a poner otro, o sea, como que no sé, sinceramente, pero yo en este momento, mayo, yo veo como otro negocio muy parecido tal vez a Café Miel, pero como con otro concepto, tal vez algo más saludable. Creo que la tendencia va hacia crear cosas más saludables, la gente cada vez se cuida más, los jóvenes cada vez son más healthy y toda esa parte, y como todo este tema de salud mental y salud física y todo eso, entonces yo creo que nos vamos más como hacia eso. Pero sí, creo que por ahí vamos. Yo no sé si lo hemos realmente explicado en otros episodios. Ve que está sonando esto. Sí. Pero el nombre Café y Capital, el de nosotros, nace porque el café fue lo que los unió. No, de hecho Gabriel yo creo que no toma tanto café. Okay. Yo la verdad es que he bajado mi consumo de café. También he bajado un poco mi consumo de café, más que todo ya por un tema de que consumía mucho en algún momento, porque tenía que tener niveles muy altos de productividad, y un día dije, no, esto ya no es rentable para mi cuerpo, o sea, esto no es sano, y entonces ya bajé mucho el consumo, y creo que eso le pasa a mucha gente, como cuando usted empieza a consumir mucho café y de un pronto otro lo baja, siente el golpe y más bien luego tiene como un tiempo en el que deja de consumir café por mucho tiempo. Sí. Bueno, pero la cuestión es que el café fue la base económica de Costa Rica, como de que se pagaba con granos, ¿verdad? Y tenía un valor fuerte a nivel de construir el país, ¿verdad? Entonces queríamos implementar ese concepto como al nivel de emprendedurismo, ¿verdad? ¿Cuántos emprendimientos o negocios no han surgido alrededor de una taza de café? Como que el café en todo lo que es el desarrollo siempre ha estado muy presente. Claro. Entonces, muy romántico, muy lindo. Sí, ¿verdad? De hecho, curiosamente, digamos, a donde estamos actualmente, agregarla ahí. Es era un beneficio de café, que era lo que cuando llegamos te estaba comentando. Esto era en su momento Taboga. Entonces, de hecho, la semana pasada yo estaba justo pensando en eso, que al final, digamos, todo como que nos ha relacionado al café, incluso sin nosotros darnos cuenta de que íbamos por ese camino. Y como dice Derek, al final, digamos, la idea nace, o nosotros lo vemos así, de como el concepto de crear un espacio para que personas como vos o como otros invitados que hemos tenido le vayan mostrando un camino a generaciones como nosotros, o generaciones incluso menores que vienen subiendo, por ejemplo, tus hijos, que en algún momento me imagino que estoy seguro van a ver esto. Claro. Y que se vea que realmente se puede, o sea, que hay oportunidades en todas partes, como dices. Una vez uno empieza en el mundo de los negocios, se le abre la mente completamente. Más bien, a veces uno peca porque cada vez que ve algo, ya lo quiere relacionar con cómo hago para hacer esto un negocio. Ajá, claro, sí. Pero sí, al final, digamos, como lo dijimos al principio, el tenerte hoy es un privilegio para nosotros, más que todo porque creemos verdaderamente en las personas que durante muchos años han estado trabajando para, pues, establecerse y conseguir tener algo propio. Y estábamos, pues, encantados de escuchar la historia. Y yo le dije a Eric, ahí atrás debe haber un nivel de historia, porque son muchos años. Sí, entonces, muchos años. Al final estábamos muy emocionados, y eso es como la esencia de lo que nosotros queremos como crear acá, como el contar la historia atrás de ese emprendimiento. Porque, como dices, ahora en redes sociales suben un video, por ejemplo, a alguien que está empezando, y le caen otras 100 personas a decir, pero es que ustedes duran mucho atendiendo, ustedes no tienen esto, como decíamos, tal vez no tienen un restaurante. Pero verdaderamente la gente, si viera la historia que hay atrás, tal vez tendría incluso hasta un poco más de empatía en pensar como conforme reaccionan en redes sociales o los comentarios que hacen,
y también apoyarían más los emprendimientos a nivel país, digamos. Sí, yo creo que, bueno, o sea, yo de verdad estoy como muy impresionada de que ahorita hayan tantos emprendedores en el área gastronómica. O sea, eso es demasiado poderoso. Los emprendedores somos muchísimos, o sea, movemos demasiado dinero a nivel local digamos, ahorita, yo sé, hay demasiadas cafeterías y yo sinceramente nunca como por ninguna siento como, uy, pucha, esta me está, o sea, como que siento miedo, ¿no? Yo digo, para todos hay. Y tal vez no hay tanto para mí como de tener un montón de cafeterías que todas pasen llenas, o sea, no hay tanto para mí porque también yo soy consciente que es un país pequeño y toda la cosa, pero que dicha que hay para todos y eso es demasiado poderoso y por eso también yo quise venir como, porque estoy en otra etapa de mi vida, hace poco no, que hace como un año estuve en otro podcast y en ese momento era otra historia de mi vida. Y yo dije, bueno, voy a ir para contar un poco más y también porque a mí me gusta luego ver un poco de, hijo, pucha, o sea, en ese momento que lo cuento todo, como que digo, wow, sí, ha sido mucho tiempo y han sido muchas historias y han sido mucho camino y qué dicha que todavía estamos y creo que estaremos mucho tiempo más porque yo siento que ya también como que Café Miel es parte de la historia de muchas personas. Mucha gente nos escribe como, ay, ahí fue cuando empecé a ser novio con mi esposo. Sí. O sea, hay como mucho romanticismo en el espacio y en lo que es Café Miel y queremos seguir compartiendo eso que creamos con tanto cariño y con tanto amor. Seguirle metiendo mucho amor, mucho cariño y que se reinvente también. Ahorita queremos esto, bueno, estamos con un tema de rebranding queremos hacer un tema de rediseño del espacio, que es un tema delicado porque no podemos dejar de ser lo que somos, pero también sentimos de que tenemos que estar un poco más adelante, ¿verdad? No nos podemos seguir quedando esta cafetería que fue muy chiva, porque también el hecho de que haya tantos competidores sobre la mesa también nos impulsa de, bueno, vamos más adelante. Y eso también es súper poderoso. Si hay algún emprendedor que me vea y le dé miedo como la competencia siempre va a ser buena porque te va a impulsar a no cómo lo hago mejor que él, sino cómo mejoro yo para ofrecer algo distinto, algo más chiva. Y también yo siento que, bueno, yo consumo mucho contenido y tengo mucha influencia como de Colombia y veo muchas marcas haciendo, o sea, ya exportando cosas, o sea, como marcas muy sólidas. Claro, es otro país, ¿verdad? Es otro tipo de población, es enorme. Pero yo digo, qué chiva que este concepto como de cafetería tan sólido, como de imagen de marca, como de presencia en el espacio, como qué chiva que... O sea, si nosotros nos movemos, estoy segura que otras cafeterías se van a mover a perseguir eso, como de, y ellos hicieron esto, bueno, sí. ¿Cómo mejoramos la industria? Que también para mí eso es muy poderoso. Y nada, creo que por ahí estamos. Sí, justo eso que dice Gabriel, y bueno, combinándolo con lo que decís vos, tal vez la gente va a Café Miel y pasa una tarde súper bonita, se sintieron cómodos, se sintieron bien, todo lo que comieron estuvo rico y salen de la cafetería diciendo, mira qué bonito ahí, me gustó, voy a recomendarla, me encantaría volver a ir. Y esa experiencia inconscientemente que ellos vivieron, digamos, ellos no saben que es la experiencia que vos con los años has diseñado y que estás vos implícita en esa experiencia, ¿verdad? Que eso que ellos se comieron, la repostería, el postre, lo que sea, vos lo probaste en algún momento y decidiste que qué rico, que me encantaría vender esto. Sí, es como compartir un poquito de lo que yo quiero para los demás. Exacto. Y bueno, como lo hemos dicho durante todo el episodio, creo que lo más importante y que nosotros admiramos montones y sabemos que nunca se va a perder es toda esa esencia que vos has creado, que sin importar si el día de mañana abrís 20 locales más o un restaurante o abrís uno más, siempre va a estar, ¿verdad? Entonces, personalmente agradezco que te hayas venido a tomar un cafecito con nosotros, porque como lo hablamos, el concepto de Café y Capital es que alrededor de una taza de café se puede aprender mucho y se pueden surgir grandes ideas. Entonces, vos no sabes si alguien que está viendo esto tal vez dice, mira, qué chiva experiencia de vida, qué buen trayecto lleva, voy a empezar mi trayecto y tal vez en unos años sea como ella. Entonces, bueno, que el que estés aquí sentada con nosotros, para nosotros significa un montón y para la gente que lo ve, entonces nuevamente muchísimas gracias. Y te deseamos los mejores de los éxitos para todo lo que venga. Sí,
Y ahí nada más como tal vez para que la gente que nos está viendo y escuchando también, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales algo como Lau Martínez Canon, porque mi apellido es Cañón, entonces Canon. Me encuentran en TikTok, en Instagram. Y bueno, Café Miel sale como Café Miel Garage o Café Miel Costa Rica, dependiendo de la red social. Y sí, eso sería. De verdad, muchísimas gracias. De verdad me siento muy agradecida porque son personas muy jóvenes. Entonces, son muy jóvenes y yo también soy joven, no crean que eso soy. Sí, yo, de hecho, es una de las cosas más curiosas porque yo he estado pensando todo este rato. ¿Cuántos años tiene? No solo eso, porque no te lo preguntamos, obvio, pero más allá de eso, yo dije, usted jamás es una persona como, no tiene 60 años, ¿verdad? Sí, no, yo tengo 33, voy a cumplir. Pero, o sea, me hace gracia porque sí, ustedes son mucho más jóvenes y no vivieron como esta parte de Café Miel de sus inicios, pero están viendo como otra etapa. Entonces como que contárselas fue muy chiva también y como tú también recapitular. Pero no, les agradezco demasiado por el espacio. Creo que están, o sea, el crear un podcast es demasiado valioso para la humanidad porque están dejando la historia viva y eso es muy poderoso. Entonces, felicidades también. No, más bien muchísimas gracias y de mandarle un saludo a Diego también, sí. Felicitarlo. Gracias. Y ahí ojalá los chiquillos en algún momento vean esto y estén súper orgullosos de la mamá y el papá que tienen. Gracias, sí. Ahora les cuento. Diego está cuidando a los chiquitos ahorita, entonces tengo que ir por ellos. Listo. Bueno, te dejamos para que ahora sí gracias. vayas a tener paz en Café Miel, que toca, me imagino que un buen trabajo hoy. Sí, hoy va a estar intenso, pero bueno. Súper. Muchas gracias. A vos.